El cerebro de una persona autista es diferente, funciona diferente, microestructuralmente diferente, por lo tanto, tú al cambiar tu cerebro serías otra persona. Por lo tanto, no hay un tratamiento. En los niños es muy importante siempre evaluar si es que es una condición o que forma parte de un gran síndrome. Siempre la prioridad sería hacer el diagnóstico en niños más pequeños. Y ese es el ideal, que mientras más precoz sea el diagnóstico, mejor. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Segunda Opinión. Y hoy día tenemos una invitada de lujo, y realmente considero que es de lujo porque el tema que vamos a conversar hoy día es un tema bastante interesante y que mucha gente nos ha escrito para que conversemos de esto. Hoy día estamos con la doctora Melissa Álvarez. Meli, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, muchas gracias por haber aceptado participar del proyecto y venir al podcast. Porfa, Dani, ¿quién es la doctora Álvarez? Presentémosla. La doctora Melissa Álvarez Mahmoud es especialista en neurología de la Universidad Finisterra, con formación en neuropsicología, neuropsiquiatría y neurodesarrollo, actualmente concluyendo una formación de posgrado en la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado una línea de trabajo completa, enfocada principalmente sobre el autismo. Además, es directora y fundadora de Neuroestímulo, una plataforma digital de consulta, educación y tienda de productos didácticos para niñas, niños y personas adultas, para que potencien al máximo sus habilidades. Meli, gracias de nuevo por estar acá. Y, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros nos conocemos un poco por el trabajo, por distintas cosas, ¿cierto? Pero como tú sabes, parte de la dinámica de este podcast es romper la brecha del delantal blanco. Y queremos saber quién está detrás de ese delantal blanco. ¿Quién es Melissa Álvarez? Y aquí me saco el delantal, eso, ¿no? Bueno, a mí me cuesta un poco, ya lo conversamos, hablar cuando no es de algo que sea muy de interés para mí. Pero bueno, soy mamá, tengo una bebé de 10 meses, tengo 2 perritos, tengo 2 gatitos. Me gusta mucho más estar en mi casa que estar en lugares externos por cosas de ruidos, de mucha gente, etc. Me gusta mucho estudiar desde muy chica. Estudio hartas cosas a la vez. Y en general me encanta viajar. Me encantan mucho las cosas de viaje más como el aire libre. Conocer culturas diferentes también me agrada mucho. Museos y esas cosas no tanto, porque es muy encerrado. pero me gusta hacer más ese tipo de cosas y salir a lugares más al aire libre, más que lugares como muy llenos de gente. ¿Y cómo te enfocaste en llegar a trabajar sobre el autismo? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Tiene una larga historia. Mira, yo lo he dicho muy pocas veces de manera pública o abierta, con más personas, exacto. Pero el diagnóstico me lo hice de manera tardía, se podría decir, adulta. Y a raíz de, bueno, no a raíz de eso, sino que mucho antes yo ya había empezado algunos estudios autodidactas, ¿cierto? Porque acá en Chile actualmente no hay estudios formales sobre el tema. Y una vez que ya dije, bueno, en realidad yo tengo muchas cosas de esto, vamos a hacerlo formal, etcétera, de una manera no tan formal, por decirlo así, empecé a tener un grupito de personas que empecé a diagnosticar, que empezamos a generar algunas líneas de manejo, no necesariamente farmacológica, y de a poco fueron llegando a mí los pacientes de manera ambulatoria y, bueno, veo neurología en general. Pero sí, digamos que la mayor parte de las consultas ambulatorias son de neurodivergencias. Perfecto. Mira, bueno, la doctora Álvarez ahora está con nosotros porque hoy día vamos a conversar de un tema que lo ajustamos y lo dejamos como conociendo el autismo. Y de hecho quiero partir ya y abordar el tema porque detrás de cámara estuvimos conversando sobre, llamémoslo solo como autismo. Y saquémosle lo otro, el trastorno, el espectro, saquemos el TEA.
¿De dónde viene eso? Porque uno familiar está más familiarizado con el concepto TEA, Ajá. las siglas TEA, o el espectro, ¿cierto? Que es como la gente común la suele escuchar. Ajá. Y tú me dijiste, no, dejémoslo como autista. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Mira, si tú haces el diagnóstico formal por CIE-10, por DSM-5, que son las actuales guías que nos apoyan para decir cómo hacer el diagnóstico, tú lo vas a leer como trastorno del espectro autista, ¿ya? Actualmente sabemos que no es un trastorno, no hay una cura, no es una enfermedad y tampoco nos gusta mucho referirnos a quienes nos dedicamos a esto o también a las personas autistas a decir es una persona con autismo, por ejemplo. Porque no es como que tú te pongas o te saques el autismo, por decirlo así, para que se pueda explicar mejor, sino que tú naces siendo autista, eres una persona autista, tu cerebro es autista, tu organismo funciona diferente a lo que previamente estaba establecido. Por lo tanto, tener el diagnóstico tampoco está 100% ligado a que tú digas necesitas un tratamiento. No, porque no hay un tratamiento. Entonces, lo que preferimos realmente es decir es una persona autista o una persona del espectro autista. Pero desde mi modo prefiero decir una persona autista. Claro, sacar el lado del trastorno o sacarlo de ese estigma de la enfermedad. Exactamente. Mira, pongámonos en escena. Yo creo que habitualmente llegan los pacientes, un porcentaje probablemente de tu consulta de esta forma. Yo soy papá de un pequeño que hace poco tiempo atrás le hicieron un diagnóstico de autismo. Y por distintas formas y de distintas maneras, yo fui, por supuesto, estudiando la enfermedad, interiorizándome más, y pareciera que yo también podría tener el diagnóstico. Llego a tu consulta y te digo, doctora, en verdad vengo porque yo creo que también soy autista. A mi hijo se lo diagnosticaron hace poco y me parece que yo también. ¿Es así? ¿Así te llega la gente? Sí. Yo diría que, no sé, 70% Ya. de, quizás un poquito menos, 60%, por ahí. Pero la mayoría de las personas adultas que llegan a la consulta, yo diría que es porque diagnosticaron a su hijo o hija y se empiezan a dar cuenta que hay algunas cosas que tienen muy similares y la verdad es que hay un factor genético muy importante. Entonces, es probable que tú también tengas algunas características. Ahora, cuando evaluamos eso, no todos los papás o no todas las mamás tienen los criterios diagnósticos para poder hacer el diagnóstico. Perfecto. Valga la redundancia. Pero sí muchas manifestaciones. Y también se da un fenómeno en los adultos que se tiende a enmascarar muchos síntomas o manifestaciones, como me gusta más llamarlo a mí. Y ocurre entonces que tú tienes que remontarte desde el inicio. Entonces yo en una consulta les empiezo a preguntar desde que la mamá estaba embarazada en adelante. Y te das cuenta que desde el inicio habían manifestaciones que la persona tenía y muchas veces se fueron enmascarando o camuflando, como lo llamamos. Y eso generó que no se hiciera un diagnóstico de manera un poco más temprana y se hiciera en la adultez a raíz de un niño o una niña que fue diagnosticado. Claro, entonces probablemente, porque además cada vez se ha ido estudiando más sobre esta condición. Ajá. Pero ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes que uno podría valorar como para decir, ok, parece que tengo algunos elementos, debo recurrir a un especialista o tengo la duda? Entonces, ¿cuál es la manifestación más frecuente o lo más típico, el perfil o cómo está dividido? Mira, tú para hacer el diagnóstico requieres de 2 grandes criterios, ¿ya? Uno de ellos engloba todo lo que tiene que ver con intereses profundos, que muchas veces pueden generar algunas restricciones en la vida habitual. Y dentro de estos intereses profundos o conductas repetitivas, por ejemplo. Y por otra parte tenemos otro pilar que tiene mucho que ver con la interacción y la comunicación. Ya antes se hablaba de 3 cosas, ahora utilizamos solamente esas 2 para hacer el diagnóstico. Pero depende mucho de la edad. ¿Intereses profundos? Intereses profundos o conductas repetitivas también. Ya, ese es uno. Y la otra, como el otro gran pilar,
que de esto salen varias otras cosas, tenemos la comunicación o la interacción. Perfecto. Esos son como los dos elementos que uno... Los dos elementos claves que uno tiene que evaluar sí o sí y deben estar presentes. Perfecto. Y dentro de estos van saliendo otros subcategorías que también uno va evaluando en la consulta. Y juntando todo esto, tú dices, perfecto, en realidad cumple con los criterios, hacemos el diagnóstico. Ahora, como te decía, depende mucho de la edad. Ya, por ejemplo, yo siempre lo explico de manera como más o menos didáctica. Tú para llegar a un cerebro adulto, que esto es más o menos los 25 años, requieres seguir un camino, ¿cierto? Como llegar a un objetivo, seguir un camino. El camino típico, que actualmente se denomina neurotípico, es uno, que son los hitos del desarrollo psicomotor, por ejemplo, en un niño que están establecidos. Ahora, cuando nos enfrentamos a un niño o una niña neurodivergente, no necesariamente cumple esos hitos, ¿ya? Va a tener distintos tiempos para ir logrando, que pueden ser antes incluso o después, ¿ya? Entonces, ya desde ese primer momento, la evaluación por parte de o el pediatra o el neuropediatra en un niño o una niña tiene que ser diferente, porque va a cumplir hitos del desarrollo psicomotor que van a ser distintos a lo que están establecidos. Ya, ese como entonces, el perfil ahí es como, claro, en niños eso nos guía mucho para poder tener más o menos una idea. Ahora, hay niños y niñas que tienen, por ejemplo, mayor posibilidad, por ejemplo, alguien prematuro, ¿ya? Si tú tienes un bebé prematuro, es decir, que nace antes de lo que tenía que nacer, el cerebro se desarrolla en condiciones diferentes a las que estaban establecidas y por lo tanto tienes una mayor probabilidad de que haya algo diferente en su neurodesarrollo. Por lo tanto, hay que estar igual, ojo, más alerta en guaguas prematuras, por ejemplo. En adultos, el escenario es un poco diferente, porque la mayoría de las veces, como te decía, existen estos mecanismos de camuflaje o enmascaramiento que llevan a que pase piola, por decirlo así. Y en la adultez hay otras cosas que pueden generar como un signo de decir, oye, quizás hay algo que es distinto al resto. Dentro de eso, por ejemplo, la flexibilidad. Somos personas menos flexibles, muy estructuradas, que muchas veces no puedes cambiar ese patrón rígido. Y por eso también es importante la intervención desde niño cuando se hace el diagnóstico. O, por ejemplo, también ocurre mucho que llegan a la consulta personas que han sido diagnosticadas con depresiones refractarias a tratamiento, trastornos ansiosos, que han pasado por múltiples fármacos, muchos psiquiatras, etc. Y finalmente tú englobas esto en que no eran estos mini diagnósticos, sino que eran asociaciones a un diagnóstico que era el autismo. Entonces depende mucho de la edad en que tú te enfrentes a esto. Entonces, pero hay un perfil estándar como de, ok, esta persona, ya probablemente adolescente, adulto, tiene estas características de comportamiento, de sociabilidad, de trato, de gestos que me pueden hacer sospechar. ¿Cuál es el perfil típico? No hay un perfil típico. Okay. Ya partiendo, todas las personas, por el hecho de ser personas, somos diferentes. Es como que tú me dijeras, no sé, la definición de ser persona. Y la verdad es que no, porque ya el ser persona, sí o sí, tú y yo somos diferentes. Es imposible comparar una persona con otra. Pero hay algunas cosas que sí se dan con mayor frecuencia, o algunas manifestaciones o conductas que puede presentar una persona autista. Por ejemplo, no sé, a toda edad, si tú ves a alguien que tiene un movimiento de aleteo, por ejemplo, tú puedes decir, probablemente sea una persona autista, que tú no ves aleteando a una persona todo el tiempo, por ejemplo. O personas que están muy enfocadas en algunos intereses profundos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en los niños tú puedes ver que quieren todo de dinosaurios, o no sé, con Legos, todo sobre Legos, los coleccionan, saben la historia detrás de cómo ocurrieron los Legos. Te podría decir que se genera como una gran investigación de un tema que también es un error pensar que es un tema para toda la vida, ¿ya? Sino que los temas también pueden ir cambiando.
Los intereses profundos pasa que también muchas veces le dicen intereses restrictivos, pero yo creo que un interés profundo no necesariamente te restringe, sino que muchas veces incluso tú puedes aprovecharte de ese interés profundo y generar grandes cosas. Hay varios famosos empresarios que son autistas y que gracias a ese interés y a esa motivación profunda han podido hacer muy grandes cosas. Otra cosa que también, por ejemplo, podemos ver son que asociado a esto podemos encontrar otras condiciones del neurodesarrollo. Por ejemplo, déficit atencional, hasta en un 50% de los casos en algunas series, versus un 5, un 7% en personas neurotípicas, es decir, no autistas. Por lo tanto, hay ciertas cosas que tú puedes ver con mayor frecuencia. Por ejemplo, no sé, epilepsia también. Puede haber un 10% en una persona autista de prevalencia de epilepsia. Y si tú además le agregas, por ejemplo, una discapacidad intelectual, esto sigue a 30%. Entonces, no hay un perfil clásico ni típico como antes se creía, que es como el autismo que se describía hace muchos años atrás, sino que, como bien se dice, es un espectro. Y es muy variable entre una persona autista y una persona no autista también. Entonces, entre personas autistas también hay una gran variabilidad. No existe un perfil o un patrón clásico actualmente. Perfecto. Y tú lo habías dicho muy de forma superficial, pero quizá vale la pena aclarar esto. Hay una transmisión genética, hay factores de riesgo, hay factores de herencia. ¿Qué es lo más frecuente? Si mi papá lo fue, si un familiar directo, si mi hermano lo tiene, el próximo hermano. ¿Cómo funciona esto? Mira, sí, hay un factor genético importante que está asociado y está estudiado y etcétera. Hay estudios en gemelos monocigóticos, disigóticos, es decir, del mismo espermatozoide con el mismo óvulo para la gente que no sabe, o espermatozoides diferentes, ¿cierto? Entonces se ha visto, dependiendo de las series, que puede haber, por ejemplo, en el mismo material genético, por decirlo así, gemelos, que puede haber hasta un 77 a 95, 98% de concordancia. ¿Ya? Es muy variable, como te digo, dependiendo de cada serie, pero eso quiere decir que hay un porcentaje importante que tiene características que son otorgados a lo genético. Pero también hay un pequeño factor ambiental. Por ejemplo, la edad paterna. Se sabe que la edad paterna es importante principalmente en autismo. ¿Ya? Hay algunas cosas, por ejemplo, el síndrome de Down, que la edad materna es más importante, pero en estos casos, más que la edad de la mamá, es la edad del padre. Sobre los 40 años aumenta una mayor posibilidad de ser diagnosticado el hijo o la hija de autismo. Y ya sobre los 50 se eleva de manera bien significativa. Fármacos, por ejemplo, en el embarazo, que pueden determinar no solo el aumento de algo del neurodesarrollo, sino que también otras manifestaciones, ¿cierto? Por ejemplo, el ácido valproico, entre otros. ¿Qué más? Alguna condición inflamatoria de la mamá, por ejemplo, durante el embarazo, alguna enfermedad autoinmunológica que se puede reactivar. De hecho, te comentaba atrás de cámara antes, cuando estábamos tomando desayuno, que mi tesis de neuroinmuno la estoy haciendo en neuroinmunología y autismo, porque también hay algo que está viéndose sobre algunos anticuerpos sobre el cerebro que está en el feto de formación. ¿Algún factor externo? Factores externos, bueno, la polución ambiental, lo medioambiental, también tiene un porcentaje dentro de todo esto ambiental, pero son pocos los que están descritos así como a ciencia cierta que tienen una contribución. Pero sí también los contaminantes, organofosforados, pesticidas, etcétera, pudiesen tener algún rol. Es súper interesante entonces que en el fondo hay varios factores que multifactorial. Pueden condicionar de cierta forma y estar asociados finalmente, porque no es un hecho en sí tener un factor. Ajá. ¿Hay más carga sobre lo genético? Sí. ¿Sí? ¿Mi hermano lo tiene, el próximo hermano también? No necesariamente, pero sí hay una posibilidad importante. O con papás también. Bien, entonces si uno
va avanzando, digamos, en este camino de, ok, doctora, llegué pensando que también tengo elementos. Ajá. ¿Cómo uno llega al diagnóstico? ¿Quién lo hace? ¿Debo visitar al neurólogo? ¿Voy al psiquiatra? ¿Voy al psicólogo? ¿Me lo tiene que hacer alguien del psicólogo laboral? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Cómo uno llega al diagnóstico? Me imagino que por ser cierto, uno tiene que tomar algunos elementos para descartar otras condiciones o que no esté asociado a alguna enfermedad formal primaria. ¿Cómo tú llegas a ese punto? Exacto. Mira, depende de la edad. La mayoría de mis respuestas va a ser siempre depende, pero depende mucho. ¿Ya? No es lo mismo cuando nos enfrentamos a un niño o una niña en edad temprana que requiere el diagnóstico versus un adulto. ¿Ya? En un adulto es muy poco probable, por ejemplo, que hagamos un diagnóstico de una condición que pueda estar ligado al autismo. ¿Ya? Me explico. En niños, tú puedes, por ejemplo, hacer un diagnóstico, no sé, por ejemplo, un síndrome de Angelman, y el autismo forma parte del síndrome. Correcto. ¿Ya? No es que sea inherentemente juntos, pero sí van a tener una asociación importante. Claro, son parte de los elementos. Exactamente. O, por ejemplo, el síndrome de Down también tiene un porcentaje de autismo mayor. Por lo tanto, en los niños es muy importante siempre evaluar si es que es una condición o que forma parte de un gran síndrome. ¿Ya? En los adultos es un poco diferente porque ya tú sabes que o ha tenido o no ha tenido algunas otras manifestaciones. Por lo tanto, el enfoque es muy distinto. Entonces, en los niños sí o sí se requiere una evaluación mucho más completa, ver si es que forma parte de un síndrome completo o un síndrome genético, por ejemplo, no sé, un X frágil, etc. Versus en los adultos, que tú ya sabes que no tiene otras manifestaciones y por lo tanto la consulta, el conversar, el ver la conducta, el comportamiento de la persona, en hacer preguntas desde el inicio de su vida, desde el embarazo, como te decía previamente, porque tú naces y mueres siendo autista. No es que te vayas a ser autista o que las manifestaciones se hagan en la adolescencia. ¿Ya? Ahí obviamente hay que pensar en otro diagnóstico, una depresión, un síndrome ansioso, fobia social, etc. Pero tú tienes desde siempre las manifestaciones o las conductas, ¿ya? Pero muchas veces por procesos que variables van pasando y llegas a la adultez. Por lo tanto, por lo menos como lo hago yo, es que llega alguien, tú haces, las consultas mías son largas cuando son relevantes con esto, no sé, 50 minutos, 45 minutos conversando de manera espontánea, como también le voy haciendo algunas preguntas que sí o sí tengo que hacer. Y de esa manera nos vamos conociendo. No te basta una consulta, obviamente, porque tú no puedes hacer el diagnóstico de toda una vida a un adulto en una consulta, de cosas que pueden ser también muy poco objetivas, muy poco medibles. Entonces, la mayoría de las veces tú ya te haces una idea, obvio, en la primera vez, pero se requiere de algunas otras consultas más. Llegamos a eso y no necesariamente pido exámenes o imágenes, por ejemplo, o algunos test, que ya probablemente vamos a hablar más ratito de eso, sino que siempre caso a caso. Ya, por ejemplo, hay cosas que tú dices, pucha, en realidad no me parece, vamos a hacer un escáner, quizás hay otra cosa que puede estar afectando, digamos, la planificación, que no necesariamente tenga que ver con esto. Y así, dependiendo del perfil de cada persona, uno va pidiendo algunas cosas. O si efectivamente haces el diagnóstico y te das cuenta que es muy selectivo, por ejemplo, desde lo alimentario, tú dices, mira, y vamos a pedir niveles de B12 porque tú no comes tal cosa, entonces... Pero para el diagnóstico propiamente tal, no hay un examen, sino que te sirven de apoyo para descartar otras cosas o para ver si es que existe alguna otra condición que pueda estar asociada. En el fondo tienes varios elementos que, tanto como antecedentes personales, un poco la historia desde la infancia, la evolución de la personalidad y de la forma, hasta llegar a juntar todas estas piezas del puzzle. Ya me queda claro que no hay un diagnóstico así como un examen, como la diabetes, hemoglucotés o glicemia sobre 126, ¿no? Diagnóstico no, esto configura varios elementos. Sí. Pero me gustaría saber un poco y que nos explicaras
¿Qué es el perfil sensorial? Porque uno lo escucha, el perfil sensorial, como que lo incorporan dentro de esto. Pero en simple, ¿qué es el perfil sensorial? Y si se utiliza efectivamente para el diagnóstico, ¿en qué etapa de este proceso va? Ok, mira, el perfil sensorial es una evaluación que no hacemos los neurólogos, sino que lo hace un terapeuta ocupacional que tiene la especialización en sensorial. Ahora, esta es una evaluación que consta de varios procesos, en el fondo es larga. Hay preguntas que te van haciendo y en los niños también algunas evaluaciones desde conductas, por ejemplo, con texturas, etcétera, dependiendo de la edad. Que no es mi expertise, pero en el fondo así muy resumidamente. Y el perfil sensorial no es parte del diagnóstico de autismo, ya no está dentro de los criterios. Ahora, sí, todos tenemos un perfil sensorial, ¿ya? Y sí, el autismo tiene hiposensibilidad o hipersensibilidad a algunas cosas, ¿ya? De cualquier sistema sensorial, visión, olfato, los clásicos, pero también otros como por ejemplo el vestibular y la interocepción, es decir, lo que ocurre como en tu interior, poder darte cuenta de qué ocurre en tu medio más interno. Entonces, este perfil sensorial no engloba parte del diagnóstico, pero sí es de mucha utilidad, primero para conocimiento, por ejemplo, por parte de mamá, papá o cuidador principal de los niños y niñas, para ver algunos modos de enfrentamiento de algunas conductas y obviamente para poder generar algunas adaptaciones, pero también sirve de autoconocimiento cuando alguien es adulto y obviamente nos ayuda para tener una directriz o un camino, un objetivo marcado para poder ir trabajando en algunas terapias con el terapeuta ocupacional, por ejemplo. Entonces, hay cosas que obviamente yo las pregunto en la consulta, que son muchas de las preguntas que también hace el terapeuta ocupacional, pero es un informe mucho más objetivo, de hecho, con números, cuantifican y todo. Entonces, eso te ayuda a saber si alguien es hipo o hiperreactivo frente a algunos estímulos. Ya, entonces el perfil sensorial como método diagnóstico no es en sí un diagnóstico, no se utiliza un elemento como para el diagnóstico. Para autismo no. Para autismo no. Ya, en el fondo uno podría tener un perfil sensorial. Puede ser una persona no autista, no neurodivergente y tener un perfil sensorial, ¿sí? Con ciertas características en cada uno de estos elementos, me imagino. Ajá. Ya, exacto. Perfecto. ¿Hay alguna edad máxima o mínima como para que yo diga, ok, sí, parece que puedo tener, no sé, se me ocurre, tengo 80 años. Y pasé toda la vida sintiéndome de otra forma, la gente me ha referido cosas, pero finalmente a los 80 años voy en busca de un diagnóstico. O a lo mejor, el otro lado, yo como papá estoy esperando que mi hijo cumpla X años como para decir, sí, ok, está yendo bien en los hitos del desarrollo o algo está pasando. ¿Cómo se comporta esto con la edad? Mira, el diagnóstico se puede hacer a cualquier edad, ¿ya? Obviamente, como te decía antes, no sé si lo dije ya grabando, pero siempre mientras más temprano, mejor. Porque tú vas a tener una ventana de oportunidad, por decirlo así, para generar, gracias a la plasticidad del cerebro, es decir, este mecanismo que tiene para poder ir adaptándose, para generar algunas cosas que van a hacer que la adultez sea más amena, por decirlo así. Entonces, siempre la prioridad sería hacer el diagnóstico en niños más pequeños, ¿ya? Antes el diagnóstico se hacía a edades mucho más tardías, no sé, 10 años, 11 años. Actualmente ya la mayoría del diagnóstico se hace antes de los 2 o 3 años, ya según las últimas estadísticas a nivel internacional. Acá no tenemos muchas estadísticas en Chile. Y ese es el ideal, que mientras más precoz sea el diagnóstico, mejor, porque tienes mayor momento para intervenir. Ahora, en los adultos el diagnóstico siempre es tardío, porque ya tú no tienes muchas cosas en las cuales puedas generar algún cambio tan importante, pero sí obviamente puedes hacer varias intervenciones oportunas. Puedes hacer el diagnóstico en una persona de 70 años. Yo hace un par de semanas, un par de meses, evalué a un paciente de 71, creo que tenía, y efectivamente era una persona autista.
y muchas veces con otros diagnósticos que han ido recibiendo a lo largo del tiempo que finalmente no son o están asociadas al autismo. Por lo tanto, no hay una edad ideal para el diagnóstico en que tú me dijeras, si tengo 80 años, ¿me puedo realizar el diagnóstico? Sí, obviamente si es que tienes los criterios y todo, pero siempre la prioridad y lo importante es hacerlo lo antes posible. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Me imagino que va a depender de la edad también, pero, ok, terminamos la conversación, hicimos las evaluaciones, a lo mejor me tomé algún examen o no, Ajá. y finalmente, sí, ok, eres autista. ¿Qué pasa? Yo me imagino que eso va a depender si lo hicimos cuando una edad más infantil, más pediátrica o más adulto. ¿Cómo funciona ahí? Claro. ¿Cuáles son los perfiles? Mira, si se hace en una edad pediátrica, la intervención es bien diferente a cómo se hace en un adulto, ¿ya? En los pediátricos tú siempre tienes que enfocarte, como te decía, en una línea que idealmente lleve como objetivo que sea un adulto que tenga la mejor calidad de vida posible, ¿ya? Y eso implica que pueda realizar algunas actividades por sí solo, que pueda comunicarse, aunque no necesariamente sea la comunicación hablada vía oral, sino que puedes desarrollar otros niveles de comunicación con imágenes, con pictogramas, con gestos incluso, que obviamente van a generar que la persona tenga un poco de independencia, ¿ya? Y a eso es lo que nos abocamos en los niños. Cuando tú estás en un adulto, esas cosas ya pasaron. Por lo tanto, tienes que enfocarte en que sea un adulto que tenga una vida en que se pueda desenvolver de la manera más eficaz posible, que pueda hacer sus actividades de la vida diaria, como que pueda tener un trabajo y que obviamente esto genere niveles de ansiedad lo menor posible o que el estar constantemente, por ejemplo, intentando opacar o enmascarar algunas manifestaciones que por miedo al rechazo o entre otras cosas, pueda generar niveles de estrés o de depresión. Y en los adultos yo diría que es muy importante trabajar la psicoterapia. Y no necesariamente el diagnóstico te va a llevar de inmediato a tener alguna terapia farmacológica. Eso es parte de un mito clásico, pero el diagnóstico no quiere decir que tengas que tener un tratamiento farmacológico. Ya, bien. Ahora que tocaste el tema de tratamiento, me hacen un diagnóstico de que soy autista. ¿Hay un tratamiento en sí? ¿Para el autismo? No es una enfermedad. Ok. Entonces, medicación, tratamiento, ¿qué es lo que hay sobre eso? Depende. Depende mucho. A ver, como te decía, no hay un tratamiento para el autismo porque creo que te lo dije también en la reunión previa, porque tendríamos que hacer un trasplante de cerebro. ¿Ya? El cerebro de una persona autista es diferente, funciona diferente, microestructuralmente diferente, por lo tanto, tú al cambiar tu cerebro serías otra persona. Por lo tanto, no hay un tratamiento. Pero sí podemos generar algunas estrategias para apoyar, por ejemplo, trastornos de sueño que puede estar asociado, trastorno de atención, ¿ya? No sé, conducta alimentaria que también muchas veces está de la mano y por lo tanto esas cosas las podemos apoyar de manera farmacológica y no farmacológica, pero siempre dependiendo de cada persona. ¿Ya? De repente se ve que es que niños hicieron el diagnóstico de autismo, ya, medicado, al tiro. Pero la verdad es que no necesariamente, y siempre depende mucho del contexto de cada persona, obviamente lo que quiera la persona y de los papás en el caso de los niños también. Entonces eso es súper importante para que sí. La comunidad que nos escucha, en el fondo, cuando uno sale después de esta evaluación y la consulta con un diagnóstico o con una confirmación de que eres autista, no voy a salir con una receta. No necesariamente. Con fármacos. Claro, una receta de perfil sensorial por mi parte, pero de fármacos. Claro, fármacos no, digamos. Y eso es muy real. No necesariamente. ¿Qué hay sobre los suplementos y útiles para apoyar esto?
Depende también. No, mira, de suplementos hay algunos estudios que se han realizado. Hay algunas ventanas críticas de desarrollo cerebral, por ejemplo, en los niños más pequeños y en la adolescencia, en que muchas veces algunas micronutrientes, por ejemplo, el omega 3, que ayuda a la formación del cerebro y no solo a la formación, sino que también a la interacción, ¿cierto?, entre los distintos componentes de nuestro cerebro. Tendrías que comer mucho pescado para poder adquirirlo en ciertos periodos. Entonces, ahí sí se ha visto que un apoyo, por ejemplo, podría ser el omega 3, no sé, en los adolescentes, yo de repente los dejo. Pero también se habla mucho de probióticos. No sé si los has escuchado. Hay estudios también que demuestran que el eje intestino-cerebro es importante para la regulación de, por ejemplo, la conducta, ¿ya? Y en ese sentido, los probióticos nos ayudan para mantener una flora intestinal o flora comensal lo más saludable posible. Y se ha visto que efectivamente manteniendo esto obviamente a largo plazo, no es algo instantáneo, a largo plazo manteniendo una salud intestinal sana, aunque suene reiterativo, genera que algunas conductas, y no solo en personas autistas, algunas conductas se puedan llevar de mejor manera o exista una mejor regulación emocional, por ejemplo. Por lo tanto, los probióticos yo sí lo indico también en algunas personas y pacientes que veo autistas, porque ayudaría y se ha visto que puede tener un cambio de conducta muchas veces muy pequeño que para una persona puede ser muy importante en ese sentido. No es que lo cure, no es que genere un cambio total, pero sí ayuda en algunos casos. No en todos los casos tampoco. Que apoya en el fondo. Nos apoya bastante en algunos casos. Y probablemente tanto personas con autismo o personas no autistas. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Mira, quiero pasar a la parte de preguntas que nos han hecho llegar la comunidad. Te la voy leyendo y vamos resolviéndola. La primera pregunta. En el diagnóstico de mi hijo, me di cuenta que mi marido también puede tener TEA. ¿Qué puedo hacer? Esto probablemente una mamá que llevó a su hijo y sacó un perfil. Eso es bien clásico. Eso es bien clásico. Y consultar puede ser neurólogo o psiquiatra, pero generalmente alguien que tenga un número suficiente de pacientes, que lleve un tiempo en esto, porque yo he visto que lamentablemente les dicen, por ejemplo, no, es que tú me estás mirando ahora a los ojos, entonces es imposible que sea una persona autista. Entonces, eso también es como parte de un mito y obviamente siempre que tenga un enfoque desde el respeto y desde lo nuevo que se sabe, que sea una mirada actualizada, desde lo que es la neurodiversidad, que todos somos neurodiversos, seas o no seas autista o tengas o no tengas déficit atencional, por ejemplo. Y como lo digo yo, siempre de una manera muy respetuosa. Porque también pasa que existe lamentablemente todavía en el ámbito salud el estigma. El estigma del TEA. Exacto. Otra pregunta. Esto está interesante. ¿Quién debe realizar el llenado del certificado biomédico funcional para el certificado de discapacidad? Ya. ¿Qué es el certificado? Mira, el certificado de discapacidad es un certificado. Sí, claro. Una credencial en realidad, es una credencial de discapacidad que se otorga a personas que cuenten con algún grado de discapacidad, ¿ya? Acá es muy importante hacer el reconocimiento que hay discapacidades que las denominamos invisibles, ¿ya? Por ejemplo, la disautonomía, que tú a simple vista no lo ves, y el autismo también es uno de ellos, ¿ya? Entonces, este es un trámite que se realiza en la CONPIN, se puede hacer online o se puede hacer presencial. La mayoría de las personas que conozco lo han hecho online. Y te exige llenar ciertos certificados y el biomédico funcional lo llena o el psiquiatra o el neurólogo en el caso de autismo. Por ejemplo, no sé, en demencias también sirve un geriatra. Y se suben estos documentos y con toda esa información otorgan un porcentaje de discapacidad.
Con esto generan la credencial de discapacidad que tiene algunos beneficios, por decirlo así, o, por ejemplo, te otorga un estacionamiento, que es el estacionamiento que vemos azul con la silla de rueda típico, y algunas otras cosas que pueden ser de ayuda en una persona autista, por ejemplo, las filas en lugares donde haya mucha gente, o en personas que tengan una sensorialidad auditiva, que tengan una hipersensibilidad, por ejemplo, en lugares de mucho ruido, saltarse filas puede ser de mucha ayuda para evitar una descompensación emocional, por ejemplo. Aquí vale la pena, yo creo, hacer doble clic porque salimos de lo que es una persona autista que puede ser 100% funcional y nos pasamos a la discapacidad. ¿En qué momento uno pasa a esto? ¿Es un perfil distinto? ¿Cuál es la característica? Mira, yo te diría que es una pregunta bien compleja, ¿ya? Porque muchas personas autistas tú las puedes ver desenvolverse muy bien, por ejemplo, en lo laboral, y en el ámbito más personal o emocional tener un caos. Entonces, por eso, como te digo, hay algunas cosas que son invisibles, que uno no ve. O todo lo contrario, que son personas que en la casa se desenvuelven perfecto, muy bien, que pueden hacer teletrabajo, que no tienen ningún problema, pero a la hora de salir a hacer algún trámite, por ejemplo, requieren de una ayuda importante, ¿ya? Entonces, como te decía, es un espectro. No hay un momento o una cosa fija que yo te diga es una persona que siempre puede hacerlo todo bien, porque primero somos personas y no hay nadie, yo creo, que se le dé todo 100% bien o todo muy simple o todo muy fácil. Por lo tanto, no sabría responderte realmente en qué momento se da. Porque puede ser que en el mismo momento, en una esfera de la vida estés perfecto y en otra tengas algo que requieras mucha ayuda. Por lo tanto, no es como un quiebre, puede ser algo muy, muy paralelo. Perfecto. En el fondo va a la curva del desarrollo normal de la persona y en un estado. Me queda claro. Esta pregunta un poco más corta. ¿Cómo puedo saber si realmente mi hijo no tiene selectividad alimentaria o es solo una maña? Bueno, la selectividad alimentaria no es inherente al autismo. Ya, ese es como primer tip. Ya, para la gente que no se escucha. Para la gente que ¿Qué es la selectividad alimentaria? Mira, la selectividad alimentaria consiste, como su nombre lo dice, a tener una restricción importante en los alimentos, y con definición hay un número que son 10, en que no sales de eso, ¿ya? Ahora, muchas personas autistas tienen además selectividad alimentaria, ¿ya? Pero no quiere decir que todos quienes tengan selectividad alimentaria sean autistas, ¿ya? Ese es un punto importante a recalcar. Ahora, la selectividad alimentaria en los niños puede ser mucho más importante porque entre que tú tienes que empezar a incorporar alimentos, etcétera, y además porque es un periodo crítico en la alimentación. Necesitas sí o sí algunos nutrientes. Por lo tanto, muchas veces, claro, se decía, este niño es mañoso, no sé, no come tal cosa, quiere solo comer cosas blancas, quiere solo comer cosas de frutilla o etcétera, o de una textura en especial o puras papillas, por ejemplo. ¿Ya? Ahora se sabe que eso sí existe como una entidad que se llama selectividad alimentaria y sí o sí es importante consultar. Hay nutricionistas, por ejemplo, o nutriólogos que se encargan de evaluar si existe efectivamente una selectividad alimentaria. Ahora, hay niños que, claro, hay alimentos que no les gustan nomás y eso no implica que sea una selectividad. Por eso igual es importante hacer el diagnóstico oportuno y, en general, nutricionistas que sean como expertas en el tema o nutriólogos también. Perfecto. Otra pregunta. ¿Puedo vacunar normalmente a mi hija o hijo si tiene TEA? Oh, esa pregunta también es clásica. Sí. Sí, totalmente. De hecho, no hay ninguna guía en la actualidad que diga que las vacunas produzcan autismo. Eso es una cosa. Y todas las guías pediátricas de infectología, etcétera,
dicen que la vacuna no tiene efectos adversos importantes más que no vacunar. Por lo tanto, el riesgo-beneficio no se justifica en no vacunar a una persona pensando en eso. De hecho, hay varios estudios, pero hay un metaanálisis más o menos reciente que engloba muchos estudios, miles y miles de niños, y formaron 2 grupos. Niños que tenían hermanos diagnosticados con autismo y niños que no. Y se dieron cuenta que al poner la vacuna no pasaba nada, y aquí utilizaron la vacuna como más reactiva, por decirlo así, no pasaba nada, sino que el gran hallazgo que se encontró, por decirlo así, es que se dieron cuenta que las familias que tenían un niño o niña ya diagnosticado vacunaban menos a los niños. Y eso es un factor de riesgo para enfermedades infectocontagiosas. Por lo tanto, eso fue lo único que se llegó a la conclusión, y que no aumenta el riesgo de que un niño sea diagnosticado con autismo aunque tenga un hermano o una hermana ya diagnosticado. Es súper importante. Es muy importante, sí. Y aprovechando las vacunas, los invito a ver el capítulo de vacunas que estuvo la Dani Valenzuela hablando de las vacunas, y tocamos un poco el tema. Perfecto. A propósito. Y efectivamente lo voy a ver. No tiene velo. No tiene nada hay que evidencia. ver. No hay ninguna evidencia. No hay nada que lo demuestre. Cero. La última pregunta. ¿Es verdad que la salud mental de la mamá influye en el desarrollo cerebral del bebé? Esta pregunta es muy importante. Esta pregunta es muy importante porque sí, ¿ya? La salud mental desde que la mamá está embarazada puede afectar al feto que está en formación. Primero porque tener un embarazo de riesgo, por ejemplo, de salud mental, sí genera niveles de estrés mayor en la mamá. ¿Ya? Eso se puede medir con niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, ¿cierto? Y eso también genera un patrón de cerebro más reactivo a los niveles de estrés en el feto que está, exacto, en formación. Por lo tanto, ya desde ese inicio, ¿ya? Si, por ejemplo, la mamá toma algún medicamento, también es importante en la formación. No todos los medicamentos se pueden tomar durante el embarazo. Y también, por ejemplo, si el bebé nace y se desarrolla, su desarrollo va a ser diferente, o incluso puede tener algunos hitos un poco más atrasados, por ejemplo, si es que la mamá tiene una depresión postparto. ¿Ya? Porque la interacción puede ser menor con los niños. Y en las guaguas, la interacción con el figura de apego mayor, que no necesariamente es la mamá, ¿cierto? Puede ser un cuidador o el papá, es muy importante para su desarrollo. Los niños aprenden por imitación, los niños aprenden mirando qué hace la mamá, qué hace el papá, los hermanos. Por lo tanto, si el ambiente es un ambiente que desde la salud mental es hostil, por decirlo así, una mamá con depresión, con trastorno ansioso, obviamente va a tener una relevancia importante en el neurodesarrollo de ese niño o niña. Que es súper importante y qué relevante esto de... Ok, controlemos el cortisol desde el principio para no tener una intoxicación de cortisol durante el embarazo, por supuesto. Algo así. ¿Cierto? Sí. Y el vínculo final cuando ya se produce el nacimiento. Exacto. También es muy importante. ¿Te parece ir con los mitos? Algunos mitos son... Y en esto hay millones de mitos, pero... muchos. Saquemos algunos, ¿te parece? Y tú me cuentas. Los autistas no tienen contacto visual. Ya, mito. Mito. Tengo que ser mito, ¿verdad? Sí, ya, mito. Mito. Es un mito completamente. Sí puede haber menor contacto, ¿ya? Pero puede ser que el contacto sea menor desde lo recíproco, desde al mismo tiempo, por ejemplo, ¿ya? Pero sí se da un contacto. Y como te decía previamente en una pregunta, muchas veces te dicen, no, imposible que tú seas autista si tú miras a los ojos. Y la verdad es que no. No tiene nada que ver. Hay estudios que están ahí como medios en pañales, que se están haciendo recién, que van viendo niños pequeños, ¿ya? Y se ve que hay una mayor afinidad de observar cosas que no sean caras humanas, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no haya un contacto visual o no haya una dirección de la mirada hacia las personas, hacia la cara humana, sino que puede ser hacia privilegiando, por ejemplo, algunos objetos, pero sí existe un contacto visual, sí existe un contacto mirada a mirada, y muchas veces existe y puede generar incomodidad también, ¿ya? Pero no quiere decir que no exista contacto visual. Ya, o sea, en el fondo es que
que un autista no tiene contacto visual, falso. Falso. Otra, los autistas tienen discapacidad intelectual. Falso también. Falso también. Sí. Sí, ¿qué pasa con eso? Bueno, antes se pensaba eso. Se pensaba en un patrón muy clásico de un hombre, no sé, 10 años que tenía una discapacidad intelectual, que no hablaba, que no tenía interés comunicativo. Ese es como el patrón clásico del autismo que se empezó definiendo, ya como en los años, no sé, 1940 y algo. Entonces, eso ya se sabe que no es así, que puede haber efectivamente asociación con discapacidad intelectual, pero no necesariamente una discapacidad intelectual por el hecho de ser autista. ¿Ya? Es más, también podemos encontrar un diagnóstico que es la doble excepcionalidad, por ejemplo, que es una persona autista que tiene otra condición del neurodesarrollo y una de ellas, por ejemplo, puede ser una alta capacidad intelectual. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que no todas las personas autistas tienen una discapacidad intelectual, sino que efectivamente hay estudios que muestran que puede ser un poco mayor que la población típica, pero además también tenemos un porcentaje de personas autistas que tienen altas capacidades asociadas. Ya, y eso va asociado al siguiente mito. ¿Existen grados de autista? No. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo uno puede organizar esto? Organizarlo. Niveles. Mira, antes también o todavía de repente llegan a la consulta mamás y te dicen, mira, mi hijo fue diagnosticado con grado 1, autismo, etc. Y lo que actualmente se sugiere por las guías clínicas es indicar el nivel de apoyo que requiere una persona autista, ¿ya? Pero eso también hay que tener un poco de cuidado porque cuando tú a una mamá o a un papá o al cuidador le expliques, mira, su hijo tiene un nivel de apoyo 1, que quiere decir que requiere muy poquito apoyo o casi nada de apoyo, por ejemplo, se pueden quedar con eso y interpretar que a lo largo de toda la vida no va a requerir un apoyo, ¿ya? Y actualmente sabemos que eso es algo muy dinámico y que lamentablemente si tú le dices, por ejemplo, a una mamá o un papá, su hijo tiene un nivel de apoyo 3, se puede quedar en eso y decir, pucha, ¿por qué lo voy a llevar a terapia toda la semana? ¿Por qué voy a hacer tal cosa si ya me dijeron que es grado 3? Y en realidad eso está completamente mitificado porque tú puedes tener un nivel de apoyo 1 en un momento de tu vida y en unos meses más requerir un gran nivel de apoyo. Por lo tanto, eso cada vez se está intentando sacar más y la verdad es que cuando yo hago el diagnóstico ni lo menciono realmente. Perfecto. O sea, no existen grados definidos. No. Perfecto. Este está interesante. El autismo es solo una moda. ¿Qué te parece? Oh, me parece mal. O sea, me parece mito. Mito. Sí, se escucha harto de eso. Se escucha harto de eso porque efectivamente ha habido un aumento en los diagnósticos. Ya eso igual es para hablar un gran tema, cómo ha ido aumentando la incidencia. ¿Ya? Y eso se explica por varias cosas. Primero porque, creo que lo comenté también, el ser prematuro tiene un aumento de posibilidad de tener alguna condición del neurodesarrollo asociado. Y actualmente las guaguas prematuras viven mucho más que antes. Antes quedaban ahí, probablemente no, algunos fallecían, ¿cierto? Por la edad que salían muy precoz, pero actualmente y favorablemente esos bebés logran sobrevivir. Entonces es un cerebro que terminó de formarse un periodo que tenía que seguir adentro del útero. Entonces las condiciones fueron diferentes y eso va a llevar a que haya también algún funcionamiento diferente, ¿ya? Por una parte eso. Otro, las edades, como conversábamos, por ejemplo, la edad de los papás. También actualmente la paternidad, no solo los papás, sino que también las mamás han postergado la edad, ¿cierto? Eso también lleva a que aumente un poquito la incidencia. Y por otra parte, también que existe también mayor obtención de información, ¿ya? No solo por parte de las mismas personas, sino que también el personal de salud. Actualmente estamos, me incluyo, más instruidos en el tema. Falta mucho, sí o sí. De todas maneras. Pero favorablemente ya existe un poco más de conocimiento del tema. Lamentablemente sí,
Te diría que hay pacientes que a mí me llegan con el diagnóstico y en realidad fue por un test o por alguna evaluación que hizo una persona que lo vio 20, 30 minutos mientras aplicaba el test. Y yo estoy en muy contra de eso, de hacer el diagnóstico así como a la rápida, porque implica bastante. Entonces, sí, efectivamente ha habido un aumento de la incidencia, pero no diría que es una moda, ya, claramente. Bien. El último mito. Bueno, los últimos dos que son importantes. Los autistas no hacen amigos. Mito. Mito. Si bien es cierto, la interacción o la comunicación puede tener varios desafíos, eso no quiere decir necesariamente que no se hagan amistades. Sí hay un tema, obviamente, en algunas personas de sociabilización, pero no necesariamente. Hay personas autistas que son sociables, hay personas autistas que no lo son, como también hay personas no autistas que son más, digamos, menos comunicativas o que quieren tener menos integración social, pero ser autista no quiere decir que no tengas amigos. Exacto. Y esta última está interesante. ¿El diagnóstico se puede hacer en el colegio? Mito. Claro. Mito. Primero, el diagnóstico, como hablábamos, lo debe realizar de manera formal un médico psiquiatra o neurólogo. Ya en el caso de los niños, neuropediatra o psiquiatra infanto-juvenil, y en los adultos, de adultos. Y no es raro que te lleguen del colegio, no sé, 13 años, yo veo de 12 en adelante, y adultos. No es raro que lleguen del colegio con un test que diga que se hizo el diagnóstico. Primero, porque los test no están hechos para hacer diagnóstico, como te decía, sino que como para pesquisar, ¿cierto? Y lo otro es que algunos de estos test están validados para ser realizados en un lugar que debe ser fuera de su lugar de confort. Y el colegio es un lugar conocido, conoce a quien hace el test, por lo tanto, no es lo ideal y en realidad no debiese hacerse, ¿ya? Yo creo que efectivamente los profesores, los psicopedagogos y todos los equipos que trabajan en los colegios son muy importantes en las intervenciones que tenemos que realizar en nuestros niños y niñas con autismo, pero para el diagnóstico, pastelero tus pasteles. No, pero el diagnóstico requiere que efectivamente sea un profesional de salud, claro, entrenado y obviamente la confirmación la debe hacer sí o sí un médico. Perfecto. O psiquiatra. Probablemente en el colegio hayan elementos que puede haber diagnosticado. Exacto, y son muy importantes. Detectado el profesor, exacto, digamos. Y son muy importantes porque los niños y niñas están todo el tiempo en el colegio. 24 horas, yo diría que 12 pasan en el colegio, el resto están o durmiendo o en la casa haciendo algo, pero la mayoría del tiempo están en el colegio y obviamente es un rol importantísimo y fundamental en la sospecha, luego en el acompañamiento, pero para el diagnóstico no. No es el lugar. No es el lugar. Perfecto. Ya para cerrar esta conversación, ¿te parece? Algunas recomendaciones. Habíamos hablado recomendaciones generales, pero a ver, algunas que se te ocurran. ¿Cuándo acudir? Bueno, yo les digo, cuando acuden es porque ya tienen la sospecha conmigo, pero en general, si tú me preguntas, yo diría que frente a una mínima sospecha es mejor consultar de más que de menos, ¿ya? Principalmente para no atrasar o para no confundir algunas cosas con otros diagnósticos. Por ejemplo, en los niños, súper importante, la mamá, el papá, las personas que cuidan a los niños, que estén alerta frente a algunas situaciones que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico precoz, ¿ya? Por ejemplo, un bebé que no se consuela con el abrazo o cuando ve a la mamá. Yo te comentaba, tengo una guagua de 10 meses y cuando está llorando, que no es muy buena para llorar, pero en general cuando llora y me ve, se le pasa. Entonces, eso es bien esperable, ¿ya? Pero si tú tienes un bebé que es de alta demanda, por ejemplo, mi mamá siempre me dice, tú fuiste la peor guagua del mundo, no comía y lloraba y no dormía. Entonces, esas cosas tienen que hacerte consultar,
Ya no es como antes que te van a decir, no, es que tu guagua es mañosa, tu guagua es mal portada. Ahora, favorablemente están las instancias y creo que cada vez, tú has invitado a varios pediatras, creo que cada vez los pediatras igual están más atentos a estas cosas porque saben que es algo que existe y que no es solo una guagua mañosa. Entonces, es muy importante frente a cualquier sospecha o cualquier cosa que uno puede estar notando, consultar. Aparte, nadie te enseña a ser mamá y tampoco de repente uno sabe si esto es como lo típico o lo clásico para un bebé. Entonces, ¿qué mejor que consultar a alguien profesional en el tema? Perfecto. Otra cosa que habíamos conversado, el dinamismo de los diagnósticos de las etapas, ¿cierto? Más que de los diagnósticos, de las intervenciones. Efectivamente, muchas veces, como tú decías, no todos salen con una receta, ¿ya? Y en general la mayoría de las personas que van a la consulta y hacemos un diagnóstico no salen con receta, ¿ya? Y les digo, como mira, veamos, evaluemos qué cosas te gustaría intervenir, ¿ya? Como recalqué, el autismo no se trata, pero sí algunas coexistencias las podemos apoyar con manejo farmacológico. Alteraciones del sueño, por ejemplo, la atención, si es que van a empezar a estudiar o algo, también es importante, pero no es 100% estrictamente necesario. Perfecto. Oye, Meli, muchas gracias por acompañarnos en este programa. A pesar que estás posturno, logramos desarrollarlo. Sí. Y como es tradición de nuestro podcast, queremos hacerte un regalo. Ahí viene. No me gusta la sorpresa. ¿No te gusta la sorpresa? Menos mal que no está envuelto. No. Bueno, acá está. Nosotros, como parte del podcast, siempre hacemos un regalo, un terrario que nos ayudan acá nuestros amigos de Notofagus. ¿Tú conocías los terrarios? No. Los terrarios, porque nos gusta, porque es... O sea, de nombre nomás. Sí, y en los monitos. Un ecosistema que no requiere mucho cuidado. Ajá. Se mantiene solo. ¿Y qué significa para nosotros, Dani, el terrario? Plantemos semillas de salud y aprendizaje en cada episodio de Segunda Opinión con el Dr. Ferre. Tu participación es nuestra fuerza. Te obsequiamos un terrario como símbolo de agradecimiento. Cultivemos bienestar. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti y al equipo por la invitación, por además querer tratar un tema que para mí es muy importante y creo que lo notaste cuando hablamos, quizás no ahora, pero antes, porque es parte de mis intereses profundos. Y también obviamente para que la gente se acerque. Yo siempre digo que la calidad de vida de una persona autista depende mucho de lo que el entorno conozca de la condición. Por lo tanto, educar a las personas, educar a la población que no necesariamente estén estrechamente conectadas con el autismo, sí puede generar grandes cambios en una persona. Oye, Dani, ¿y dónde encuentran a la doctora Álvarez? ¿Cuáles son sus redes? Pueden encontrar a la doctora en su Instagram, @neuroestímulocl, y también en el sitio web www.neuroestimulo.cl. ¿Tú tienes harta actividad en tus redes? Sí. Sí, siempre estás subiendo cosas, estás publicando. Siempre estoy subiendo cosas, y no solo con autismo, sino que neurología en general, para que la gente sea más cercana. Siempre ven como cerebro y arrancan, es algo muy difícil, y si podemos contribuir a que la gente se acerque a algunos temas tan importantes, también quitamos el miedo de que consulten. Perfecto, es súper importante la educación. Muy, muy importante. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Antes de irnos, vamos a recordar nuestras redes, por favor. No dejes de escucharnos en YouTube y Spotify, @segundaopinión.drferre, y seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, @segundaopinión.drferre. Meli, otra vez muchas gracias, y quiero agradecer a todos los que nos están viendo. A mí nunca me gusta decir esta parte, pero compartan el capítulo para todos los que, y este capítulo por sobre todo es muy útil. Ajá. Compártanlo con todas las personas que crean que va a ser muy útil y que les va a interesar por lo demás. Sigan a la doctora Álvarez, sigan nuestras redes, suscríbanse, pónganle like, campanita, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias a todos, que estén bien.